Scouts de todos los colores, de todas las aventuras, de toda la vida. ¿Qué tal, amigos y hermanos Scout? Bienvenidos a Scout de Corazón. Pues hoy les traigo una historia de una aventura que vivimos mis hermanos Scouts y yo cuando realizamos una caminata. Bien, esta caminata, bueno, como ustedes sabrán, Scout de Corazón se ubica en el Mayab, o sea, la península de Yucatán. Y aquí en la península, pues nos pusimos de acuerdo la patrulla estrella en esta ocasión, el jefe de tropa, el subjefe de tropa, los guías y los subguías, para hacer una caminata por lo que aquí se conoce como la Ruta Puc, que comprende visitar las grutas de Calquetoc, las ruinas de Oxquintoc, visitar las ruinas de Uxmal, unas ruinas muy grandes, las ruinas arqueológicas de Cabá, las ruinas arqueológicas de Sayil, las ruinas de Ixlapac, las ruinas de Labna, y la ruta continúa hasta terminar en las grutas de Loltung. Eso comprende lo que es la Ruta Puc aquí en la península de Yucatán. Y bueno, también se le conoce como Ruta Puc porque en esa área, en esta zona, es donde hay algunas elevaciones que nosotros conocemos como cerros, que no son muy grandes, pero sí tienen algunas decenas de metros. No son tan grandes como una montaña, pero sí tienen su altura más o menos de algunos 40, 50 metros o un poquito más tal vez. Bien, entonces decidimos hacer esta caminata. Nos pusimos de acuerdo, el jefe de tropa nos organizó junto con el subjefe de tropa, y hasta donde yo recuerdo, porque esto sucedió en 1974, yo tenía como 14 años aproximadamente, recuerdo que éramos el jefe de tropa, el subjefe de tropa, 3 guías de patrulla y éramos 3 subguías de patrulla los que pues acudimos a esta caminata. Bien, entonces la idea de esta caminata era llegar a las ruinas de Cabá, y más adelante está un camino. En aquel tiempo era un camino malo, no era pavimentado, y era bajar en ese punto para caminar hasta las ruinas de Sayil, luego Ixlapac, luego las ruinas de Labna, y de allá continuar en una caminata de aproximadamente 50 kilómetros hasta las grutas de Loltung. Pero bueno, decidimos que era mejor hacer una caminata de exploración hasta Labna y encontrar el camino que se desviaba, y en lugar de seguir a las grutas de Loltung, tomarlo y regresar otra vez a Cabá, y en una segunda ocasión hacer la caminata completa. Entonces, ya sabiendo cómo es la primera parte, podríamos hacer la primera parte en un solo recorrido y la segunda el día siguiente, porque en total son como 50 kilómetros que hay desde Cabá, pasando por Sayil, Ixlapac, Labna, hasta las grutas de Loltung. ¿Por qué no hacerlo desde Oxquintoc y Calquetoc? Porque están muy lejanas. La verdad es que caminar desde ahí sería muy complicado. Y además sería caminar por la carretera, y bueno, no tiene mucha emoción caminar por la carretera. Bien, así que ese era el plan.
hacer una primera caminata de exploración para luego hacer en una segunda ocasión hacer la segunda caminata ya directo hasta las grutas de Loltung, que por cierto son unas grutas muy bonitas, muy grandes, muy bonitas. Se las recomiendo que las visiten. De hecho tienen hasta luz, están iluminadas y uno no puede entrar sin guía. Uno tiene que entrar a esas grutas con un guía porque pues son muy grandes y uno puede perderse. Así que bueno, salimos entonces el día elegido. Salimos de la ciudad de Mérida en un autobús, llegamos al pueblo de Muna, de ahí nos trasladamos en el mismo autobús hasta Uxmal, de ahí continuamos hasta llegar a Cava. Pasando Cava en el autobús, ya sabíamos que más adelante teníamos que bajar. Bueno, ahí el jefe de tropa era el que sabía exactamente dónde teníamos que bajar, y así ocurrió. Llegamos al punto donde teníamos que bajar del autobús y bueno, emprender la caminata por ese camino que les decía, un camino muy malo, un camino, pues yo podría decir que extremadamente malo, porque nada más podían entrar jeeps o camionetas 4x4 o camiones pues muy grandes de doble tracción, tal vez porque la tierra que hay en estas zonas es una tierra que es pegajosa, es roja, hay partes que son negras, y cuando llueve, y que por cierto era época de lluvias, cuando llueve se vuelve un lodazal tremendo, y un vehículo normal pues a la primera se hubiera quedado. Así que caminamos, llegamos hasta Sayil, visitamos el lugar, lo recorrimos, estuvimos explorando. No había ningún cuidador aquí. Estas ruinas son bastante grandes, tienen varios edificios, y bueno, terminamos de hacer nuestra exploración ahí y continuamos hacia Xlapac, aproximadamente a 4 kilómetros de Sayil. Llegamos a Xlapac, pues ahí en Xlapac ya comimos, armamos nuestra tienda de campaña y decidimos hacer un refugio, porque dijimos, bueno, si somos esclavos vamos a dormir en un refugio, y armamos un refugio, que por cierto tampoco en ese lugar había un guardia o había un cuidador, y armamos el refugio, pero pusimos la tienda de campaña por cualquier cosa. Y bueno, hicimos el refugio, hicimos nuestra fogata, cenamos, cantamos, contamos algunos chistes, cuentos ahí, platicamos y ya nos alistamos para dormir. Y ya durmiendo en el refugio, de repente empieza la lluvia, un aguacero bastante fuerte, y pues nos tuvimos que meter a la casa de campaña, no nos quedó de otra. Nos tuvimos que meter y pues ni remedio, a dormir como pudimos dentro de la casa de campaña. Al otro día pues había agua encharcada, levantamos todo, dejamos todo limpio, sin ninguna huella de fogata ni basura, nada. Nos levantamos, desayunamos y emprendimos el recorrido ahora hasta Labna, que también está como unos 4 o 5 kilómetros. Emprendimos la caminata y llegamos a Labna. No recuerdo exactamente a qué hora llegamos a Labna, pero bueno, era temprano, relativamente temprano. Y ahí sí, había un guardia, había un cuidador que nos recibió, nos permitió poder acampar dentro del área de las ruinas, no muy cerca de ellas, pero dentro del área de las ruinas. Allí acampamos, visitamos las ruinas, él nos explicó algunas cosas y pudimos observar el arco de Labna. Ese arco que según los arqueólogos, desde ahí se había construido, los mayas habían construido un sacbé o un camino blanco. Sacbé es una palabra maya que quiere decir camino blanco.
que habían construido un camino blanco hasta las ruinas, hoy ruinas de Kabah. Y efectivamente en Kabah hay otro arco. Y según los arqueólogos existen vestigios de que hubo un camino totalmente recto desde Kabah a Labna. Y también desde Kabah existen vestigios de que había un Saqebe, un camino blanco, hasta las ruinas de Uxmal. Eran unos grandes ingenieros estos mayas. Y bueno, así que visitamos el lugar, ahí estuvimos paseando. Y ya en la noche, pues cenamos, preparamos igual nuestra fogata. Ahí estuvimos platicando y una pequeña anécdota es que el cuidador del lugar, el señor encargado de cuidar las ruinas, nos llevó un poquito de comida y después de que nos dio la comida nos dice, es armadillo. Y lo comimos, por cierto, muy sabroso la carne de armadillo. Y es más, el cuidador nos invitó a salir a cazar armadillo, pero pues rechazamos la oferta porque el jefe de tropa no aceptó, porque él sabía que los armadillos pues son animales que aparentemente como que son muy bonitos, inofensivos, pero tienen unas garras muy filosas y no sería muy peligroso poder salir a hacer ese tipo de actividad. Así que dormimos ahí, ese día no llovió, esa noche no llovió, salimos y al otro día emprendimos otra vez la caminata. Nos despedimos del cuidador, les dimos las gracias por su hospitalidad y a caminar. Y otra pequeña anécdota, en el camino llegamos a un rancho que recuerdo que se llama Sabakche, un rancho en donde pues también nos recibieron con hospitalidad y el encargado de ahí entonces nos mostró algo curioso. Nos mostró lo que ellos le llaman el pozo que sopla. Nos llevó hasta él y efectivamente era un pozo que si uno se acerca para acecharlo, sientes cómo sale la brisa de ese pozo, como si hubiera un ventilador dentro de él. Y nos dice el cuidador de ahí, el encargado de ese rancho, que todo el tiempo está sacando aire. Lo que sí no recuerdo si nos platicó si ese pozo ellos lo hicieron o lo encontraron, pero seguramente ese pozo estaba conectado a algún cenote y alguna gruta, y se filtraba el aire por algún lugar y por ahí salía como un embudo. Y también nos platicó el cuidador de ahí que había épocas en que así como sacaba el aire, hacía lo inverso, absorbía. Algo muy curioso realmente, algo que pues en lo personal nunca he visto que alguien haga ningún reportaje o que haga algún video acerca de esto, pero sí algo muy curioso. Bueno, pues ahí recargamos nuestras cantimploras y seguimos caminando. Y la idea, pues desde luego, era encontrar un camino hacia la izquierda, hacia el oeste o al noroeste, que girara para que pues la lógica nos indicara que era el camino correcto para llegar a Kabah. Y sí lo encontramos. Sí encontramos el camino, pero no pudimos llegar a Kabah por esa ruta, porque seguimos caminando y les digo, encontramos el camino y de repente, después de caminar como unos 200 o 300 metros, sorpresa, el camino se cerraba. Y ahí nos reunimos en ese camino que se cerraba con un muro de monte y empezamos a explorar.
sin adentrarnos mucho en el monte porque nos podíamos perder, pero pues empezamos a explorar, a caminar entre el monte y no sé cuánto hayamos avanzado, pero el camino no apareció. Simple y sencillamente desapareció el camino. Bueno, pues ni remedio. Regresamos al punto donde estábamos. Era una encrucijada. El camino que doblaba a la izquierda, como les dije, que la lógica nos diría, bueno, este es el camino correcto para ir acá. El camino de la derecha, que también nos indicaría que era el camino correcto para ir a las grutas del Oltún, y un camino que seguía al frente. Y bueno, pues ni modos, todo nos indicaba que teníamos que seguir al frente, continuar caminando. Y empezamos a caminar por ese camino, un camino bien hecho, o sea, un camino que se podía apreciar de manera correcta. Y empezamos a encontrar que había terrenos que estaban cosechando y otros que estaban arando. Y empezamos a ver que había huellas como de camiones, de tractores. Y empezamos a seguir el camino y vimos que el camino tenía curvas y doblaba hacia la izquierda y continuaba. Y nosotros decíamos, bueno, pues parece ser que es el camino correcto. Y el jefe de tropa nos decía, bueno, pues nos estamos acercando a Cabá, pero no sabíamos exactamente cuánto. Y continuamos por el camino hasta que de pronto vimos que el camino se prolongaba mucho hacia el frente, hacia el norte. Y dijimos, no, ya debemos estar a la altura de Cabá. Y nos pusimos a buscar entonces otro camino que siguiera el camino correcto hacia la izquierda. Y pues empezamos a dispersarnos en el camino, a caminar al borde de este camino y para ver si podíamos encontrar otro camino. Y uno de nuestros compañeros entonces encontró una brecha. Y una brecha es un camino que apenas a veces se puede ver. Empezamos a ver que había una brecha y bueno, pues no había pues más que continuar por esa brecha. Y sobre todo porque ya no teníamos comida, ya habíamos almorzado, ya era la tarde y ya faltaría tal vez menos de una hora para que empezara a oscurecer. Y bueno, pues empezamos a caminar sobre la brecha que apenas se distinguía porque algunas partes tenía hierba, y logramos seguir la brecha y empezamos a caminar, pero pues no íbamos con un paso muy firme y muy rápido, y de repente la noche nos alcanzó. Tuvimos que sacar entonces las lámparas, caminar en fila india y estar muy atentos a lo que hubiera adelante, a los lados y atrás, y a seguir caminando, y a caminar, y a caminar, y a caminar, y no sé cuánto tiempo habremos caminado, tal vez unas 2 horas o un poquito más. Y de pronto, al estar caminando, el jefe nos avisa. Había un muro, que se veía un muro. Y nos acercamos al muro y empezamos a acechar y vimos que había ganado. Era un corral. Y continuamos caminando por el muro hasta que empezamos a ver unas casas que había luz, y empezamos a hablar y salió una persona que era también el cuidador, el encargado de ese rancho, y pues él muy amablemente nos dio agua, galletas. Comida no nos pudo dar, pero sí le preguntamos
qué tan cerca estábamos de Cava y nos dijo que estábamos como a 6 kilómetros. Pues estábamos ya bastante cerca. Sí, pero nos dijo, el camión, el último camión que va hacia la ciudad de Mérida, pasa a las 9. Y entonces nosotros sabíamos que en una caminata normal, a un paso firme y relativamente rápido, podríamos caminar 4 kilómetros en una hora. Y en este caso eran ya las 8 de la noche y tendríamos que caminar 6 kilómetros en una hora. Así que nada más les dimos las gracias a esta persona y empezamos la caminata lo más rápido posible que pudimos. Pero ya estábamos cansados. Por más rápido que podíamos ir, ya nos sentíamos bastante cansados. Y empezamos a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Había curvas y había partes rectas y empezábamos a caminar y el camino estaba bastante bien, se veía bastante bien porque se supone que por ahí pasaba algún vehículo, alguna camioneta, algún camión que tal vez iba a buscar forraje o llevaba forraje o iba a buscar el ganado. Y empezamos a caminar y de repente, como ya no estábamos caminando en fila india porque ya nos encontrábamos hacia cierto punto con el ánimo de llegar a la carretera, pues ya íbamos caminando en un grupo compacto y así íbamos caminando en grupo, pero alguien volteó y se dio cuenta que uno de nuestros compañeros no estaba. ¿Y qué pasó aquí? Entonces todos nos paramos y empezamos a gritar su nombre, que por cierto no me acuerdo en este momento su nombre, de mi hermano Scout. Y empezamos a gritar y resulta que él venía ya retrasado, muy cansado y estaba en una curva y por eso no lo veíamos. De repente vimos su luz, nos gritó que venía caminando. Retrocedimos un poco, lo alcanzamos, él nos alcanzó y pues el jefe de tropa nos dijo, bueno, pues vamos a descansar, ni modos, no nos queda de otra, vamos a descansar aquí. Tomamos agua, comimos un poco de galletas y tomando hasta un sorbo de miel, porque teníamos un poco de miel, y estábamos ahí cuando de repente cruzó un vehículo como a 50 metros y sin decir más todos nos levantamos, recogimos nuestras mochilas y a correr hacia la carretera. Corrimos, llegamos a donde estaba el alambrado, la reja, la brincamos como pudimos porque tenía candado, la brincamos, salimos a la carretera en ese punto y de repente empezamos a caminar. Con la inercia y el cansancio que teníamos, doblamos hacia la izquierda de nueva cuenta, sin fijarnos que en realidad teníamos que doblar a la derecha. Pero afortunadamente uno de nuestros compañeros no habíamos avanzado mucho, tal vez unos 15, 20 metros, y nos dijo, no estamos caminando mal. Era doblar a la derecha, así que retrocedimos. Y como a unos 30, 40 metros estaba el estacionamiento de las ruinas de Cava. Y ya llegamos, pues ya eran más de las 9 de la noche. Hablamos con el encargado de las ruinas. Salió y nos dijo, no, pues el camión ya pasó. Así que no había más remedio que, pues dijo el jefe, pues ni modo, vamos a dormir aquí en el estacionamiento. Muy amablemente el encargado pues nos vendió algunos refrescos, algunas frituras, no tenía comida tampoco y pues eso estábamos ahí, pero uno de nuestros compañeros, el que se había retrasado anteriormente, pues tenía los pies muy ampollados, estaba muy rendido. Había otro de nuestros compañeros que tenía también fiebre. Y pues los jefes decidieron pues pedir un aventón, un ride, como se dice por acá en México, a algún vehículo que pasara.
y pues me encargaron a mí ir con ellos, con mis compañeros. Bueno, la idea era llegar a mi casa y poder desde ahí hablar por teléfono para que los fueran a buscar, que de hecho así lo hicimos. Entonces nuestros jefes se pararon a la orilla de la carretera y pues no es una carretera muy transitada, y en esa época mucho menos. Como les decía, estoy hablando de 1974. Así que yo recuerdo que pasó un vehículo y no nos hizo caso. Creo que el segundo vehículo que pasó, entonces sí se paró afortunadamente. Los jefes hablaron con los ocupantes del vehículo y nos dieron la oportunidad de subir a los dos enfermos, y me subí con ellos y me dieron esas instrucciones precisamente de que llegáramos hasta mi casa, que por cierto yo vivía a la entrada de la ciudad de Mérida, y desde ahí poder avisar a los papás de los que estaban enfermos y avisar a los papás de los otros muchachos que los otros estaban bien y que estaban durmiendo en el estacionamiento de las ruinas de Cava. Y así lo hicimos. Llegamos a la ciudad de Mérida tal vez como a las 11:30 de la noche. Y pues afortunadamente estas personas muy amables nos llevaron a la casa. Desde allí hablamos. Al rato, 15-20 minutos, ya estaban los papás, recogieron a sus hijos, y los otros papás que también llegaron para saber qué estaba pasando, pues le dijimos todo lo que había ocurrido, y se fueron en ese momento en sus vehículos inmediatamente a buscarlos hasta las ruinas de Cava. Y así es como vivimos esta aventura con mis hermanos Scouts. Una aventura que pues ahí quedó para la historia, para contarles a ustedes y a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras otras generaciones Scouts. Y que pues hoy en día la ruta PUC ya es un camino pavimentado. Ya la aventura como que se pierde un poco en hacer una caminata así. Pero bueno, cualquier scout de aquí de Yucatán que me esté viendo y escuchando, pues los invito a hacer de todos modos este recorrido de la ruta PUC. Y los que me estén escuchando y viendo de otros países, pues los invito también a esta ruta PUC y a visitar toda la península de Yucatán. Desde Campeche, con su ciudad amurallada, Yucatán, donde hay infinidad de ruinas, cenotes, playas, Quintana Roo, con su costa maya, con su puerto de Cancún, Tulum, que también es una zona arqueológica, y a pasear en el recién inaugurado Tren Maya. Así que los invito a que vengan a la península de Yucatán. ¿Aún no eres Scout de corazón? Suscríbete. Visítanos también en Facebook y en nuestra página web como Scout de Corazón en el Mayab. No olvides hacer tu buena acción todos los días. Nos vemos a la próxima. Buena casa. Y acamparé.